Cuando la traición de quien confías rompe tu alma, entras en una espiral de destrucción y autodestrucción. Las condiciones cognitivas de origen, sumadas al maltrato y al abuso, dan por resultado un escenario desolador. Yo soy Lupita Martínez. Y yo soy la doctora Mel. Esto es Almas Rotas. Daniela Plant nació en 1970. Sus primeros años vivió en la casa paterna cuando sus padres todavía estaban juntos. El peor torturador que pudo tener este pequeñito fue su padre, su propio padre. Lo sometía física, emocional y sexualmente. Tiempo después, cuando aún todavía era un niño, creyó que se había librado de la presencia terrible de quien le había dado la vida. Y aunque esto era bueno, la vida le deparaba encontrarse con un nuevo depredador, con el cual convivió cuando su madre se casó con su padrastro y se mudaron a Townsend. Esta dura infancia a Daniel le afectó en todos los aspectos de su vida. Desde muy temprana edad fue diagnosticado con dislexia y por obvias razones la escuela representó para él un reto casi imposible. En su adolescencia, sus compañeros afirmaban que él les inspiraba temor y lo describían como espeluznante y raro. Además, su higiene era deficiente, su apariencia muy descuidada y su comportamiento anormal. Por eso, seguramente no era incluido en los grupos de muchachos dentro de la escuela y debe haberse sentido siempre solo, segregado. Se consideró que la ayuda psiquiátrica sería buena para recuperar la salud mental de Daniel. Sin embargo, también el médico que lo atendía, seguramente por considerarlo vulnerable y descuidado, abusó de él. Una vida rodeada de depredadores. Esto lo convirtió en un adolescente rebelde, no tenía límites ni habilidades sociales. Se convirtió en un solitario y desde muy joven, desde muy chico, ya con el alma rota, comenzó a cometer pequeños robos en las casas de los vecinos. Poco a poco fue haciendo de esto una costumbre, especializándose, y llegó el momento en que ya no se conformaba solo con entrar a robar. También le gustaba jugar con la mente de sus víctimas, le gustaba dejar rastros de que había estado ahí, le gustaba que la gente tuviera miedo de que un intruso pudiera regresar e invadir su propiedad. La familia Bowen era una familia vecina del pueblo de Massachusetts y estaba conformada por las hijas Tina y Karen, así como el padre Brian. La madre había fallecido algunos meses antes y a pesar de su ausencia eran una familia armoniosa y bien integrada. Tina tenía 15 años cuando en 1986 Daniel, que tenía 16, se atrevió a llamarla por teléfono para invitarla a salir. Él le platicó que asistían a la misma escuela y que sus amigos le habían compartido su teléfono. Se describió a sí mismo como rubio, alto y atlético. Se comportó amable y educado para así poder convencer a Tina de que aceptara salir con él. Finalmente llegó la noche de la cita. Tina, desde el primer momento, se dio cuenta de que no era precisamente la persona que Daniel había descrito, era completamente diferente. No era rubio, no era atlético, no era guapo, y la ropa que llevaba estaba sucia, iba desaliñado, parecía que no se había bañado en días, pero aún así ella dijo, vamos a darle una oportunidad. A la mitad de la cita, Daniel, con estas pocas habilidades sociales que tenía, comenzó a cuestionar acerca de la muerte de su madre, que había muerto de cáncer. Esto a Tina le provocó muchísima inseguridad y decidió terminar con la cita. Huyó prácticamente a la hora de estar platicando con Daniel. Y esto seguramente movió en Tina muchas cosas, entre ellas tal vez algunas dudas que él implantó con esta forma perturbadora que tenía de hablar y de dirigirse a las personas, y generó en ella una curiosidad, una nostalgia y un deseo quizá de saber más sobre su madre, por lo cual propuso a su hermana Karen que jugaran a la Ouija para poder contactar con ella. Esa misma noche, lo que era solo un juego inocente entre las hermanas y quizá también un anhelo, ¿no?, de tener algún contacto con la madre que perdieron, se transformó en algo terrorífico. Escucharon golpes contra las paredes de su habitación mientras dormían y creyendo que era un espíritu que posiblemente habían convocado a través de esta ouija,
conversaron con él durante horas. Desde aquella cita con Daniel, los días no transcurrieron normales en casa de los Bowen. Los objetos comenzaron a desaparecer, los muebles se movían de un lugar a otro. Brian, el padre de las niñas, era escéptico con respecto al tema de los espíritus y no les creyó a sus hijas. Él se iba a trabajar y cuando regresaba escuchaba estas historias y les decía, esto no puede ser, se trata de una broma de ustedes, niñas. Él creía que las que tenían el problema eran Tina y Karen. Sin embargo, la situación empeoró paulatinamente y las hermanas Bowen, muertas de miedo, se armaron con un cuchillo de cocina y se dirigieron a la fuente de los ruidos que provocaba el supuesto fantasma. Esto era en el sótano de su casa. Y cuando bajaron al sótano, se toparon con una visión siniestra, escrito en rojo sangre, que en realidad era salsa de tomate, pero que daba la impresión terrible de estar escrito tal cual con sangre. En esa pared estaba el siguiente mensaje: estoy en tu habitación, ven y encuéntrame. Cuando vieron este mensaje escrito, ese color rojo intenso, pues huyeron despavoridas a casa de su vecino y de ahí llamaron a Brian, su padre. Brian seguía creyendo que todo era parte de una broma, creía que todo tenía que ver con sus hijos para llamar la atención de él. No aceptaba que se tratara de fenómenos paranormales, eso para él no existía. Consideró que sus dos hijas necesitaban ir a terapia, necesitaban que las atendieran para que pudieran superar la pérdida de su madre y que dejaran de inventar estas historias de fantasmas. Semanas después sucedió otro incidente y una vez más no se encontraba el padre de las chicas en casa, seguramente trabajando hasta tarde, y Tina y Karen escucharon golpes en la pared, pero ahora provenían de la habitación de Tina. Al entrar, de nuevo se encontraron con un mensaje en la pared. Estoy de vuelta. Búscame si puedes, decía. Brian siguió culpando a las hijas, que de nuevo habían huido. Aceptó regresar del trabajo anticipadamente porque ahora el que llamaba era el vecino también. El vecino era el que le estaba diciendo si algo está pasando en tu casa. Decidió entrar solo, queriendo demostrarles a todos y sobre todo a sus hijas que no existía nada raro. Sin embargo, él mismo se llevó una gran sorpresa al encontrar que todo estaba en desorden. Era evidente que alguien había entrado a su casa. Así, Brian incluso se acercó y entró a la habitación de Tina para encontrarse con otro mensaje en la pared de la habitación que decía: cásate conmigo. Ahora sí, se asustaron dándose cuenta de que había alguien entrando y saliendo de su casa, invadiendo la propiedad, llamaron a la policía y ésta revisó exhaustivamente toda la casa. Fue así que un agente descubrió dentro de una pared a un adolescente que estaba escondido y vestido con ropa de la difunta señora Bowen. Y en sus manos, además, llevaba un hacha. El joven era Danny LaPlante. La condena por esta intromisión fue muy leve, era apenas un adolescente, y para el año siguiente Daniel estaba libre. Regresó a robar, y en uno de estos robos se hizo de 2 pistolas. Así, el 1 de diciembre, esta noche trágica, entró a la casa de la familia Gustafson. El padre no había regresado aún del trabajo, pero la madre Priscilla sí estaba y se encontraba sola con sus 2 pequeños hijos de 7 y 5 años. Priscilla era una maestra de guardería de 33 años de edad y no tuvo oportunidad ni de defenderse ni de proteger a sus hijos de la malignidad de Daniel. A ella, Daniel le disparó 2 veces a quemarropa y la violentó sexualmente. Por su parte, a los 2 pequeños los ahogó en baños separados. Cuando Daniel huyó de este crimen cometido, de este atroz crimen cometido contra la familia Gustafson, Daniel cometió una serie de delitos menores que ayudaron a la policía a localizarlo. Un año después de haberlo detenido, fue condenado a 3 cadenas perpetuas. Desde su detención, Daniel no ha mostrado ni un signo de arrepentimiento. Actualmente, aún permanece en prisión. El 22 de marzo del año 2017 se llevó a cabo una audiencia en el Tribunal Superior de Middlesex en Woburn, Massachusetts, donde LaPlante solicitó una reducción de condena. Alegó que durante la primera apelación se mencionaron fallos judiciales en los que los menores de edad condenados por asesinatos se les dieron oportunidades significativas para reincorporarse a la sociedad. Para tratar de reducir su condena, Daniel también mencionó la existencia de una nueva ley que permitía a los jóvenes condenados por asesinato con extrema crueldad y atrocidades
pedir la libertad condicional después de estar presos durante un mínimo de 30 años. Pero la autoridad no le otorgó ninguno de estos beneficios y se ratificaron sus 3 cadenas perpetuas con solo la posibilidad de salir después de 45 años en prisión. Este creo, Mel, que es uno de los casos más claros de un alma profundamente rota. Es un menor de edad que nace vulnerable, que nace en una familia. Lo primero que se nota, y mira que no se menciona nunca a la madre de la Plante, noto un abandono y un descuido absoluto por parte de la madre. Ella permite que el padre abuse de él, seguramente abusaba de ella también, de alguna manera, y luego vive con un padrastro que también lo violenta. El psiquiatra también lo violenta. Toda esta cuestión de la dislexia, de la hiperactividad, lo hace un niño vulnerable, ¿no? Sí, es lo que pensábamos, que, por ejemplo, sí es cierto que la dislexia lo aleja primero pues, de la capacidad de poder aprender como los demás, sin tratamiento, por lo que se sabe, y eso lo segrega. Y también habla de que pareciera que no había mucha atención de parte de los padres, aunque lo llevan con este psiquiatra, que quién sabe cómo lo eligieron, quién lo recomendó, cómo entraba él a las sesiones solo para que pudiera ejecutar este abuso, y pues obviamente un psiquiatra de quinta, ¿no? De lo peor, sin ningún valor ético ni de ningún tipo, pero sí muy borrada la figura de la madre. Y habría que pensar que estos abusos seguramente sucedieron prácticamente desde que él nació, porque hay estructuras mentales que se establecen, ¿no? O que se forman en etapas muy tempranas de la vida. Cuando un bebé, por ejemplo, está en la cuna y llora por atención, y la madre es capaz casi siempre de manera intuitiva. Hoy las mamás leen y preguntan y se meten a cursos, pero de manera intuitiva las buenas madres saben cuándo acudir al llamado del bebé y cuándo frustrarlo un poquito para que vaya desarrollando tolerancia, ¿no? Sobre todo cuando ya son bebés un poquito mayores de 6 meses o algo así, no al principio de la vida. Pero un bebé que es ignorado desde que nace y que a veces lo dejan con el pañal sucio, que a veces lo dejan sin comer más tiempo del que realmente puede tolerar, y sobre todo, Lupita, que no tiene el vínculo afectivo con la madre, sobre todo, que es la primera figura de cuidado, desde ahí se puede empezar a romper esa alma, desde ahí. Yo creo Imagínate, que, no sabemos, exacto. ¿no? Uh-huh. Yo creo que aquí el entorno era, no dice nada de la madre, no nos habla nada de este entorno familiar, pero era totalmente destructivo. Pero como decimos al principio, como dijimos al principio, aquí hay un gran abandono, una traición de parte Sí. de quien te debe proteger. Tu mamá, yo no sé si por alcoholismo, yo no sé si por falta de educación, si porque a su vez tuviera un problema también de discapacidad o alguna cosa mental que no pudiera darle a Daniel la atención necesaria, pero hay una gran traición de quien me tiene que cuidar. Entonces empieza, como tú dices, desde el descuido de bebé, de a lo mejor ni siquiera te limpiaba, no te bañaba, no hay hábitos de limpieza, no nos describen un niño desaliñado y sucio, que Exacto. no tiene entonces ningún tipo de formación higiénica de parte de casa, eso es de casa, no de escuela, de casa. Por otro Total. lado, con el problema de la dislexia y la hiperactividad, se rezaga en los estudios. Eso también lo vuelve vulnerable porque desgraciadamente, estamos hablando de los años 70, no había esta información con respecto a los niños con hiperactividad. Se les decía niños burros, ¿no? Todavía, los niños que no ponen atención. Es que no pones atención, pero no se consideraba que hubiera un problema. Y de la dislexia, bueno, pues tampoco había, no estaba muy avanzado esto de la atención a este tipo de necesidades para una educación especial. Entonces sigue siendo vulnerable y su autoestima debe haber sido nula. La situación en casa debe haber sido pobre. De otra manera, Daniel no hubiera robado. Él tiene esta necesidad también de robar, seguramente porque los demás tienen lo que él jamás va a poder tener. Y Absolutamente. se lo roba. Lo que él no tenía, tanto en lo real como en lo simbólico. Exacto. Muy probablemente, a lo mejor, alguna ropa bonita, a lo mejor algún juguete lindo, a lo mejor algo de comer, que en su casa no había, que sería en lo real, y efectivamente en lo simbólico, lo que representa todo esto en una familia que sí cuida, que sí provee,
¿no? Que sí acerca cosas buenas. Ahora, lo que decías de la dislexia me parece importante porque ese es un tema que tú conoces más que yo. Aquí hay un diagnóstico, por lo menos ya hay un diagnóstico que tiene dislexia, pero en esa época entonces quizá no estaba desarrollado un buen tratamiento para, ok, tiene esto y ahora qué hacemos, ¿no? Quizá era esta época en la que yo he escuchado de personas que dicen, cuando yo era niño, me dijeron que tenía dislexia y que por eso nunca iba a poder terminar la escuela, como una condena, no como un diagnóstico de una situación a tratar y resolver. No había eso. Sí, sí, sí. Es algo sumamente nuevo. La pedagogía, de hecho, es una carrera nueva. La cuestión de entender la educación en todo lo que engloba es algo nuevo. Y entonces Daniel, en este mundo que él se hace, porque pues seguramente era un solitario, como lo dice el texto, pero no solitario de andar solito, debe haber sido profundamente solo y sin confiar en nadie. Encuentra entonces un ideal en esta famosa niña Tina, que puede llamarse Tina, apellidarse Bowen, Andrew, el personaje es Daniel. Entonces, pero ve idealizada a esta niña de 15 años que no tiene mamá, pero pues una familia armónica, con un buen padre que las protege, a la hija que es menor, la hija pequeña es más chica que Tina, pero tiene un padre protector. Yo creo que él ansía estar dentro de la vida de Tina para poder tener todo lo que ella tiene. Y yo no creo, porque no lo hace, que tuviera un afán destructivo con ella. Yo me quiero meter en su vida, me rechazó, se fue de la cita, me dejó plantado, pero me quiero meter en su vida de manera que yo consiga que me acepte, pero no tengo los recursos porque no sé convivir, no tengo habilidades sociales. Entonces me voy a volver un fantasma y me voy a meter entre sus paredes. Y los mensajes que dicen, no, los mensajes no es te voy a matar, ¿no? Los mensajes es cásate conmigo, ven a buscarme. Sí, ahí hasta casi parecería como un juego, ¿no? Como una travesura que asusta muchísimo, pero es como un juego de, exacto, de peekaboo o una cosa así. También pensaba en esto de cómo lo encuentran vestido con la ropa de la madre muerta. Debe haber sido muy perturbado porque además trae el hacha en la mano, ¿no? Pero quizá también él hace ahí una combinación en su mente de ideas de lo importante que era la madre para estas muchachas que la estaban tratando de invocar a través de este juego de la Ouija y entonces él tomar ese rol, ¿no? Como dices tú, para entrar un poco a través de esa sustitución fantaseada por él de la mamá, vistiéndose como la mamá y diciendo, mira, aquí estoy, ¿no? Aquí está eso que buscas y anhelas, ya de una forma, por supuesto, muy retorcida, si tú quieres, pero todavía con ese afán de, sí, de integrarse ahí. Yo también lo veo en ese momento de su vida y en esas conductas con esa familia Bowen, así. Fíjate que yo creo que si Daniel era muy rescatable desde el principio, ¿no? Si se hubiera atendido bien, si este psiquiatra, que seguramente debe haber sido un asunto, como tú dices, un psiquiatra muy chafa, que es el que abusa de él, ¿no? Y debe haber sido canalizado por la escuela. No creo que la madre hubiera tenido interés en rescatar a su hijo, no creo de ninguna manera que le hubiera prestado ninguna atención. Y es la misma escuela, supongo yo, que es que lo canaliza y no hay supervisión de parte del psiquiatra, que es otro depredador. Y aún después de haberse escondido entre las paredes como fantasma, todavía podía ser rescatable porque era un adolescente, porque todavía, en vez de haber sido mandado a un reformatorio, donde seguramente se acabó de trastornar, podría Claro. haber sido mandado a una institución donde recibiera la ayuda psiquiátrica que necesitaba para atender todo su problema en general, para poder poner en orden armónica toda su cabeza. Pero no, lo mandan a un reformatorio en donde regresa y viene peor. Porque además, Exacto. fíjate, yo creo que lo veo así, todas las traiciones que tuvo antes y luego la denuncia de Tina y el señor Brian Bowen, pues otra forma de traición para él. Totalmente. Sí, porque él debe haberlo vivido como, oigan, oye, yo te invité a salir, yo quería que fuéramos amigos. En su mente, él seguramente pensó, yo le pregunto por su mamá, porque sé que para ella eso es importante, que me cuente cómo lo, ¿no? Pero bueno, a esta niña le trastorna, la lastima, y él, con esta falta de habilidades sociales, seguramente no era muy asertivo, ¿no? En su comunicación y en sus preguntas, pero quizá todavía ahí la intención era esta, una intención de colarse en una familia donde, por cierto, pues hay un lugar vacante, ¿no? Porque es el lugar que ha dejado la madre y ahí lo que está buscando es eso. Y sí es una pena
que lo único que hacen, imagínate, y viéndolo vestido así, escondido así y demás, pues sea meterlo un ratito a una prisión, en lugar de decir qué le pasa a este muchacho, ¿no? ¿Por qué está así? Averiguar qué tipo de vida tenía con la mamá y sí que lo rescatara alguna institución social para poderlo reintegrar a una vida más adecuada, ¿no? Para un adolescente. Pero como tú dices, en su vivencia personal debe haber sido horrible desde una mamá que, sí, claro que fue una madre descuidada, aunque no nos lo describan aquí, es un hecho porque los resultados así lo demuestran, sino que esa mamá todavía de que ha tenido a este padre suyo, al esposo primero, maltratador, viene y le trae un padrastro maltratador y luego lo lleva con un psiquiatra abusador y luego, o sea, sí, tal cual como lo dices, de traición en traición. Y entonces ahí sí creo que él genera un sentimiento de mucho rencor y ahora sí quizá deseos de venganza. Y por eso no es extraño que termine con la vida de 3 miembros de una familia bonita. Porque antes lo que hacía de entrar a robar era como para satisfacer algo, asustar a la gente moviendo las cosas, tener lo que no tenía, a lo mejor entraba a las casas. Esta forma de robar también era algo, apoderarme de algo que yo no tengo, porque yo no tengo esta casa estable. Te digo, la mamá seguramente tenía algún tipo de adicción o de ausencia, o algo, porque estaba Sí. demasiado ausente, deprimida, no sé, pero estaba ausente. Entonces él se mete a las casas y roba, yo creo que un poco simbólico hacerme de esto, ¿no? Pero ya cuando vuelve a entrar a las casas, que sigue robando y que se hace las 2 pistolas, ya entra y como tú dices, hay un gran odio a esta familia bonita, esta familia que es una madre, sus 2 hijitos amorosos, y roba todo. Roba la seguridad, roba la vida, abusa de la mujer. Él debe haber tenido para entonces, no sé, estamos hablando, tendría 17 años, porque esto sucede en el 87, en el 70 tenía apenas 17 años, por eso entra a la cárcel y después apela las sentencias, porque tiene 17 años, pero 17 años llenos de odio, de rencor, de dolor, de una depresión que seguramente viene desde los primeros años de su vida. Y ahí la verdad es que cuando hacemos estos programas y se trata de hablar de la salud mental, no se justifica, y lo repetiremos, yo creo que cada programa haremos hincapié, no se está justificando a Daniela Plan. Sin embargo, sí es un alma que está lastimada y rota y que su vida podía haber sido otra si no hubiera tenido la mala suerte o el sino de nacer en una familia que lo traicionara una y otra y otra y otra. Sí, porque el que se admita la responsabilidad que tiene alguien sobre sus actos y también el tener que aceptar y vivir las consecuencias de los mismos, no significa que no se pueda comprender y entender cómo cada historia tiene su trasfondo y tiene sus porqués. Y el sentir un profundo dolor y una gran compasión por la familia, ¿no? Por esta mujer y sus hijos que pierden la vida sin tener absolutamente nada que ver con nada de esto, es una tragedia infernal, eso no impide que también se pueda sentir compasión por Daniel. Es un alma perdida. Él después hace varias apelaciones porque le han sentenciado a 3 cadenas perpetuas por los 3 asesinatos. Y hace apelaciones, la última que tenemos referencia es el 2017, donde dice, oiga, no, pero es cuando yo maté, a los adolescentes les daban chance de reincorporarse, oigan, pero es que cuando yo maté, luego ya había otra ley que decía que aunque fuera violento por ser menor de edad, pero estas apelaciones las hace siendo ya mayor de edad, ¿sí? Cuando ya es un adulto, y como dicen, jamás ha manifestado ningún tipo de arrepentimiento. En fin, se tiene compasión por el ser perdido, o sea, por el ser que se perdió, por la oportunidad que se tuvo de recuperar esta alma y que se encauzara de otra forma y que no provocara este desenlace tan doloroso como la pérdida de una familia. Esa es la compasión que se tiene. Pero el Daniel adulto, el Daniel que no ha hecho conciencia, que sigue todavía con este odio, que no ha recibido, que no tiene esta empatía todavía, No. pues por supuesto que el juez, pues no te voy a dar una reducción de sentencia. Claro, no, porque ahí sí ya está instalada totalmente la psicopatía. Entonces ya no existe la posibilidad de tener esta conciencia de realidad y esta capacidad para entender el daño que se hizo a otro
y que eso no está bien. Ya no existe eso se perdió con todo el daño que este muchacho sufrió y la nula atención que recibió. Entonces, esa parte del funcionamiento mental, que es precisamente un aspecto maduro y un aspecto sano de cualquier persona, pues no existe, ¿no? Es como una especie justamente pues también de discapacidad, de discapacidad emocional, de discapacidad de juicio. Entonces, por eso no lo quiere, porque la psicopatía está instalada. Y en la destrucción de la familia linda, que él no tuvo ni tendrá, pues opera también un mecanismo, Lupita, el mecanismo de la envidia, como siempre es, pero acá llevada a su máxima expresión, porque la envidia justamente es eso, es el dolor y la imposibilidad de tolerar que alguien tenga algo que uno no tiene y por ende hay que destruirlo para que entonces no lo tenga nadie. Si no lo tengo yo, no lo tenga nadie. Por eso a escalas más pequeñas, la envidia opera igual, tratando de destruir, por ejemplo, como lo hemos hablado aquí también muchas veces en el hate, ¿no? En el hate gratuito, cuando una persona pone su trabajo al servicio de otros y alguien llega a destruir con una hazaña terrible, con un gran, porque aunque suene arrogante y empiezan a responder, no, yo que le voy a envidiar a esa persona, pero de que es un imbécil, no, es que sí, sí es envidia y viene a destruir porque él no lo tiene, porque él no tiene el canal, porque él no tiene la carrera, porque él no tiene el conocimiento, porque él no tiene el pelo de ese color, porque lo que sea, desde lo más chiquitito hasta lo más grande, la envidia opera así. No lo puedo tener yo, que no lo tenga nadie, entonces se destruye. En este caso de Daniel, pues sí llevado a la consecuencia mayor. A la tragedia. Y ¿sabes qué queda siempre? A mí me queda siempre no te voy a decir una rabia, no, 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 no. Pero sí me queda el enojo de el psiquiatra, el padrastro, el padre, que salgan impunes, que no se les, que el depredador, que el que destruyó a estas personas, el que los hizo, el que les rompió la psique, les rompió el alma, no tienen castigo. Van por la vida impunes, impunes a pesar de haber roto a una persona que debería el juez decir, a ver, pues tráiganme al padrastro y tráiganme al psiquiatra y tráiganme al papá y se les tiene que compartir un poco de la condena. Totalmente, No, totalmente. porque había que componer a Daniel, pero Daniel no hubiera estado tan roto, porque yo tengo dislexia, yo tengo déficit de atención, pero no estás roto, o sea, no estaría tan roto si no se hubiera topado con estos depredadores que Así es. salen al final así, como te digo, ellos impunes, felices. Sí, es indignante, pero pues porque este es el asesino, ¿no? Este es el que importa y ¿de dónde viene la pues no, quién sabe y ya, vete tú a saber, el psiquiatra yo creo se murió y no sé, ¿no? Y ya, todos felices, sí, hay una injusticia muy grande muchas veces en estas cosas y tal como lo hemos dicho a menudo, no dejan de pasar, no deja de haber mucha injusticia, mucha impunidad y mucha indiferencia, mucha indolencia frente a estos que causan la ruptura de otros que van después, ¿no? Y para no ir más lejos, pues ya lo hemos dicho una y otra vez de esta persona que está felizmente viviendo en Cuernavaca, ¿no? En toda impunidad. Exacto, nuestros manipuladores pueden ver esa historia. Destruyen vidas a su paso, destruyen vidas. Y hay personas que pueden ser sobrevivientes el resto de su vida después de haberse topado con un depredador, pero hay personas, desgraciadamente, como el caso de Daniela Plan, que no solo son víctimas que van a tener que sobrevivir, se vuelven en victimarios peores, Sí, depredadores peores, asesinos que cometen las peores atrocidades después de un trauma tan grande. Insisto, no es la mayoría, pero con uno que salga, pues ya está mal. así es, pues te digo, se acaba con una familia entera y la deja sumida en un dolor que nunca se va a acabar de superar, nunca va a terminar, ¿no? Pero esa es la destructividad del odio generado por unas heridas que nunca pudieron ni siquiera ser atendidas, ya no digas sanadas, ¿no? Muy doloroso este caso, pero bueno, hemos llegado al final. Ojalá sea útil para su reflexión, útil porque siempre es un buen aprendizaje aprender de otros casos y nosotros aprendemos mucho con su retroalimentación, lo que nos quieran comentar, lo que nos quieran decir, lo que nos quieran compartir, aumentar información, corregir información, bienvenido.
Sí, y en este caso de que se trata de este adolescente que vemos muy, muy puntualmente cómo se empieza a romper hasta llegar a este final tan siniestro, pues también pensar un poco en tener como sociedad, Lupita, un poquito más de compromiso con los niños y con los adolescentes que nos rodean, preocuparnos un poquitito, ¿no? Por ellos, si no lo hacen sus padres, si no lo hacen sus abuelos, si no lo hacen sus tíos, pero a lo mejor sobre todo cuando empiezan estas cosas, si es un vecino, si es un compañero de colegio de los hijos de uno, pues tener un poquito de atención, un poquito de afecto, un poquito de una sugerencia, ¿no? Mira, hay un centro acá donde tratan la dislexia o el déficit de atención o la hiperactividad o donde hacen actividades de grupo para niños a los que les cuesta trabajo integrarse. ¿Por qué no lo llevan ahí? Haz algo y no quedarnos callados para que cuando todavía hay tiempo, estos barcos se puedan enderezar. Exactamente. Pues muchas gracias por estar este día con nosotros. Les agradeceremos sus comentarios, sus likes, que compartan el programa. Insisto que nos escriban y pues bienvenidos todos y gracias, doctora Mel. Muchas gracias, Lupita. Hasta pronto todos. Hasta luego.